El cableado de redes. El cableado se refiere a los alambres que conectan a computadoras individuales o grupos de computadoras y terminales a una red. El cableado es utilizado en redes como un medio de transmisión de datos o información. Dependiendo del cable utilizado, se maneja la topología de la red y sus componentes. Sistema de cableado estructurado. Es una forma ordenada y planeada de realizar cableados que permiten conectar teléfonos, equipos de procesamiento de datos, computadoras personales, conmutadores, redes de área local, etc. La gran ventaja del sistema de cableado estructurado es que cuenta con la capacidad de aceptar nuevas tecnologías solo con cambiar los adaptadores electrónicos en cada uno de los extremos del sistema. Luego, los cables, rosetas, patch panels, blocks, etc. Soporta múltiples ambientes de cómputo, evoluciona para soportar aplicaciones futuras, garantizando así su vigencia en el tiempo, simplifica las tareas de administración, minimizando las posibilidades de alteración del cableado, entre muchas otras cosas más. Actualmente, la gran mayoría de las redes están conectadas por algún tipo de cableado, que actúa como un medio de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos. Hay disponibles una gran cantidad de tipos de cables para cubrir las necesidades y tamaños de las diferentes redes, desde las más pequeñas a las más grandes. Existe una gran cantidad de tipos de cables, pero todos estos se pueden agrupar en tres grupos principales que conectan a la mayoría de las redes: cable coaxial, cable de par trenzado, cable de fibra óptica. El cable coaxial se caracteriza por ser fácil de manejar, por ser flexible, por ser ligero y por ser económico. Están compuestos por hilos de cobre que constituyen el núcleo y están cubiertos por un aislante, un trenzado de cobre o metal y una cubierta externa hecha de plástico, teflón o goma. A diferencia del cable trenzado, resiste más las atenuaciones e interferencias. La malla de metal o cobre se encarga de absorber aquellas señales electrónicas que se pierden para que no se escapen datos, lo que lo hace ideal para transmitir importantes cantidades de estos a grandes distancias. Los cables coaxiales se pueden dividir en dos. Cable fino, mejor llamado Tinex, es un cable coaxial flexible de unos 0.64 centímetros de grueso, 0.25 pulgadas. Este tipo de cable se puede utilizar para la mayoría de los tipos de instalaciones de redes, ya que es un cable flexible y fácil de manejar. Y por otro lado está el cable grueso, mejor llamado Thicknet. Estos resultan más rígidos y su núcleo es más ancho que el anterior, lo que permite transferir datos a mayores distancias. Los cables Thicknet resultan más difíciles de instalar y usar, así como también son más costosos, pero permite transportar la señal a mayores distancias. Los cables coaxiales son ideales para transmitir voz, datos y videos, económicos, fácil de usar. El cable de par trenzado está compuesto de conductores de cobre aislados por papel o plástico y trenzados en pares. Esos pares son después trenzados en grupos, llamados unidades. Estas unidades son a su vez trenzadas hasta tener el cable terminado, que se cubre por lo general por plástico. El trenzado de los pares de cable y de las unidades disminuyen el ruido de interferencia, mejor conocido como diafonía. Los cables de par trenzado tienen la ventaja de no ser caros, ser flexibles y fáciles de conectar, entre otras. Como medio de comunicación tiene la desventaja de tener que usarse a distancias limitadas, ya que la señal se va atenuando y puede llegar a ser imperceptible. Es por eso que a determinadas distancias se debe emplear repetidores que generan la señal. Existen dos tipos de cable trenzado, UTP y CTP. UTP, también llamado cable par trenzado sin blindaje, CTP, cable par trenzado blindado. Estos son los más utilizados para el cableado LAN y también se usan para sistemas telefónicos.
Los segmentos de los UTP tienen una longitud que no supera los 100 metros y está compuesto por dos hilos de cobre que permanecen aislados. Los cables CTP cuentan con una cobertura de cobre trenzado de mayor calidad y protección que las de los UTP. Además, cada par de hilos es protegido con láminas, lo que permite transmitir un mayor número de datos y de forma más protegida. Cables de fibra óptica. Estos transportan, por medio de impulsos modulados de luz, señales digitales. Al transportar impulsos no eléctricos, envían datos de forma segura, ya que, como no pueden ser pinchados, los datos no pueden ser robados. Gracias a su pureza y a la atenuación de los datos, estos cables se transmiten datos con una gran capacidad y en poco tiempo. La fibra óptica cuenta con un delgado cilindro de vidrio, llamado núcleo, cubierto por un revestimiento de vidrio, y sobre este se encuentra un forro de goma o plástico. Como los hilos de vidrio solo pueden transmitir señales en una dirección, cada uno de los cables tiene dos de ellos con diferente envoltura. Mientras que uno de los hilos recibe las señales, el otro las transmite. Esto hace que este tipo de cable sea ideal en los entornos donde haya una gran cantidad de interferencias electromagnéticas. Estos cables pueden llegar a conseguir mayores distancias que los cables coaxiales y los cables UTP. El cable utilizado es el UTP, categoría 5, este sí es cable de par trenzado. Se escogió este tipo de cable ya que es uno de los más utilizados y uno de los más accesibles que hay hoy en día en el mercado, ya que no es muy costoso y es de fácil manipulación. Además de los motivos de utilizarlo es que disminuye el ruido de interferencia y como no vamos a emplear una gran distancia para hacer la conexión a red, no existirá problema en cuanto a la imperceptibilidad de la señal. Hay varias categorías de cable UTP, las cuales son las siguientes. La categoría 1 se usa para voz solamente, por ejemplo el cable telefónico. La categoría 2 transmite datos hasta 4 megabits por segundo. La categoría 3 transmite datos hasta 10 megabits por segundo. La categoría 4 transmite datos hasta 20 megabits por segundo. La categoría 5 transmite datos hasta 100 megabits por segundo. Cuanto al cable coaxial, se puede utilizar para transmitir señales analógicas o digitales, y en la actualidad ya no tiene mucha demanda. En el área donde más se utiliza es en televisiones por cable. No utilizamos este tipo de cable por algunas razones. Una de ellas es que comparándola con el cable de par trenzado suele ser mucho más costoso y además presenta otros inconvenientes como son atenuación, ruido térmico, ruido de intermodulación, y para señales analógicas se necesita un amplificador cada pocos kilómetros y para señales digitales es un repetidor cada kilómetro. A pesar de que el cable de fibra óptica está reemplazando hoy en día los demás tipos de cables, en algunos sitios todavía no se cuenta con la tecnología necesaria para utilizar este tipo de cableado, y es por tal motivo que no se escogió utilizarlo. Además, los equipos deben estar acondicionados para ellos, ya que es un cable especial y es mucho más costoso, aunque con beneficios múltiples.